¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil para un hombre maduro admitir que se equivocó? No es simplemente terquedad, aunque a veces lo parezca. Es un entramado complejo de presiones sociales, miedos profundamente arraigados y, en muchos casos, una batalla interna contra su propia imagen de sí mismo. La respuesta se encuentra en la intersección de la psicología, la sociología y la experiencia humana. Para entenderlo, tenemos que viajar un poco hacia atrás, observar cómo se construye la masculinidad, cómo se define el éxito y cómo la vulnerabilidad, esa capacidad humana esencial para conectar y crecer, se convierte a menudo en un signo de debilidad. Desde niños, muchos hombres son condicionados a reprimir sus emociones, a ser fuertes, a aguantar y a no mostrar debilidad. Se les enseña, a través de mensajes sutiles y no tan sutiles, que admitir un error es admitir una falla, una imperfección que los hace menos valiosos. Esta programación cala hondo. Construyo una coraza alrededor del corazón que, con el tiempo, se hace difícil de penetrar. ¿Te has dado cuenta de cómo se celebra la perfección en nuestra sociedad? Los héroes no se equivocan, o si lo hacen es solo un tropiezo en su camino hacia la grandeza. Los líderes son siempre decisivos y seguros de sí mismos. La cultura popular refuerza constantemente esta idea de que el error es inaceptable, especialmente para los hombres. Se espera que sean competentes, que tengan todas las respuestas y que mantengan la compostura incluso en las situaciones más difíciles. Esta presión constante crea un ambiente donde el error se convierte en un tabú, algo que se esconde, se niega o se justifica a toda costa. Imagina por un momento la carga emocional que esto representa. Un hombre que se siente constantemente presionado para ser perfecto, para no equivocarse, vive en un estado de alerta constante. Cada error, cada fallo, se convierte en una amenaza para su identidad, para la imagen que ha construido de sí mismo y que cree que el mundo espera de él. Por eso, admitir que se equivocó no es simplemente reconocer un hecho objetivo, sino abrir una brecha en esa coraza, exponerse a la vulnerabilidad y, en cierto sentido, desafiar todo lo que ha aprendido sobre lo que significa ser un hombre. La vergüenza juega un papel fundamental en esta dinámica. La vergüenza es esa emoción dolorosa que surge cuando sentimos que no estamos a la altura de las expectativas, ya sean nuestras propias expectativas o las de los demás. Para un hombre que ha sido condicionado a creer que la perfección es la norma, el error puede desencadenar una profunda sensación de vergüenza. Y la vergüenza, como un animal herido, se defiende con uñas y dientes. Se manifiesta en la negación, la justificación, la agresividad y, por supuesto, la incapacidad de admitir el error. Piensa en cuántas veces has visto a alguien, no solo hombres, defer una postura incluso cuando saben que están equivocados. ¿Por qué lo hacen? Porque admitir el error se siente como una derrota, como una humillación. Es como si admitir que te equivocaste invalidara todo lo que eres, todo lo que has logrado. Esta sensación es particularmente intensa para aquellos que han basado su autoestima en su competencia y su éxito. Admitir un error para ellos es como derribar los cimientos de su propia identidad. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos la perspectiva? ¿Qué pasaría si viéramos el error no como una falla, sino como una oportunidad de aprendizaje? ¿Qué pasaría si reconociéramos que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza? ¿Qué pasaría si abrazáramos nuestra imperfección como parte esencial de nuestra humanidad? Estas preguntas son clave para entender cómo podemos ayudar a los hombres y a nosotros mismos
a liberarnos de la tiranía del orgullo y a aceptar el error como una parte natural del proceso de crecimiento. El orgullo, en este contexto, no es simplemente una cualidad inherente a la personalidad, sino una armadura construida para protegerse de la vulnerabilidad. Es una forma de controlar la narrativa, de mantener una imagen de invencibilidad y de evitar el dolor de la vergüenza. Pero esta armadura, aunque útil en ciertas situaciones, también tiene un costo. Aísla, impide la conexión genuina y dificulta el crecimiento personal. Un hombre que se aferra a su orgullo a toda costa se convierte en prisionero de su propia imagen, incapaz de ser auténtico y vulnerable. Considera la paradoja. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de admitir la debilidad. Reconocer un error requiere humildad, valentía y una profunda autoconciencia. No es un signo de debilidad, sino una demostración de integridad. Un hombre que puede decir «me equivoqué» es un hombre que se conoce a sí mismo, que no teme a la imperfección y que está dispuesto a aprender y crecer. Esa es la verdadera fuerza, la fuerza que surge de la autenticidad y la vulnerabilidad. ¿Por qué es tan importante que los hombres aprendan a admitir sus errores? Porque la honestidad, la transparencia y la capacidad de responsabilizarse de las propias acciones son fundamentales para construir relaciones saludables y significativas. Una relación basada en la negación y la justificación está condenada al fracaso. La confianza se erosiona, la comunicación se dificulta y la intimidad se vuelve imposible. Admitir un error, por el contrario, abre la puerta a la reconciliación, al perdón y a la profundización del vínculo emocional. Piénsalo en términos de liderazgo. Un líder que no puede admitir sus errores es un líder que no puede aprender, que no puede inspirar confianza y que no puede construir un equipo sólido. La verdadera autoridad no reside en la infalibilidad, sino en la capacidad de reconocer las propias limitaciones, de aprender de los errores y de liderar con humildad. Un líder que se atreve a ser vulnerable es un líder que conecta con su equipo a un nivel más profundo, que inspira lealtad y que crea un ambiente de aprendizaje y crecimiento. Pero el cambio no es fácil. Requiere un esfuerzo consciente para desafiar las creencias arraigadas, para romper los patrones de comportamiento y para cultivar una nueva forma de relacionarse con uno mismo y con los demás. Implica aprender a tolerar la incomodidad de la vulnerabilidad, a aceptar la imperfección como parte esencial de la condición humana y a abrazar el error como una oportunidad de aprendizaje. Es un proceso que lleva tiempo, paciencia y compasión. ¿Cómo podemos facilitar este proceso? En primer lugar, creando un ambiente seguro donde la vulnerabilidad sea valorada y no castigada. Un ambiente donde los hombres se sientan seguros para expresar sus emociones, para admitir sus errores y para pedir ayuda sin temor a ser juzgados o ridiculizados. Esto implica desafiar los estereotipos de género, promover la igualdad y fomentar una cultura de respeto y empatía. En segundo lugar, modelando el comportamiento que queremos ver en los demás. Si queremos que los hombres aprendan a admitir sus errores, debemos empezar por admitir los nuestros. Debemos ser honestos sobre nuestras propias limitaciones, reconocer nuestras equivocaciones y pedir perdón cuando sea necesario. Esto no solo les da permiso a los demás para hacer lo mismo, sino que también demuestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Además, es crucial que los hombres aprendan a gestionar sus emociones de manera saludable. La incapacidad de regular las emociones, especialmente la vergüenza y el miedo,
puede ser un factor importante en la dificultad para admitir los errores. Aprender a identificar y expresar las emociones de manera constructiva, a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y a buscar ayuda profesional cuando sea necesario puede ser fundamental para romper este ciclo. Imagina el impacto que tendría en el mundo si más hombres fueran capaces de admitir sus errores. Las relaciones serían más honestas, la comunicación sería más efectiva, el liderazgo sería más inspirador y el mundo sería un lugar más justo y compasivo. Pero este cambio solo puede ocurrir si estamos dispuestos a desafiar las normas sociales, a cuestionar las creencias arraigadas y a apoyar a los hombres en su camino hacia la autenticidad y la vulnerabilidad. ¿Qué papel juega la sociedad en todo esto? La sociedad, con sus expectativas y sus normas, ejerce una presión enorme sobre los individuos. Los hombres, en particular, son sometidos a un escrutinio constante y son juzgados por su capacidad para cumplir con ciertos estándares de masculinidad. Desafiar estos estándares requiere valentía, pero es esencial para crear un mundo donde todos puedan ser auténticos y vulnerables. Considera la importancia de la educación. Educar a los niños sobre la importancia de la inteligencia emocional, la empatía y la vulnerabilidad puede ayudar a prevenir que se internalicen las creencias tóxicas sobre la masculinidad. Enseñarles que el error es una oportunidad de aprendizaje, que la vulnerabilidad no es una debilidad y que la autenticidad es una fortaleza puede cambiar la trayectoria de sus vidas. ¿Cómo podemos ayudar a los hombres que tienen dificultades para admitir sus errores? En primer lugar, con paciencia y compasión. Es importante recordar que este es un proceso que lleva tiempo y que requiere un esfuerzo consciente. No juzgues, no critiques, sino ofrece apoyo y comprensión. Escucha activamente, valida sus sentimientos y anímales a explorar sus miedos y sus inseguridades. En segundo lugar, con ejemplos. Comparte tus propias experiencias de errores y aprendizajes. Demuestra que la vulnerabilidad no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que celebrar. Muestra cómo admitir un error puede fortalecer una relación, mejorar un proyecto o incluso cambiar una vida. En tercer lugar, con límites. Si el orgullo de alguien está causando daño a ti o a los demás, es importante establecer límites claros. No permitas que la negación o la justificación te manipulen o te hagan sentir culpable. Expresa tus necesidades y expectativas de manera clara y asertiva, y prepárate para alejarte si es necesario. Piensa en el poder de la empatía. Intentar comprender la perspectiva de la otra persona, sus miedos, sus inseguridades y sus motivaciones puede ayudar a generar compasión y a facilitar la comunicación. No se trata de justificar el comportamiento, sino de entenderlo. Y a menudo la comprensión es el primer paso hacia la reconciliación. La psicología nos enseña que los patrones de comportamiento se aprenden y por lo tanto se pueden desaprender. La rigidez del orgullo puede ser reemplazada por la flexibilidad de la humildad, la negación por la aceptación y el miedo por la valentía. Pero este cambio requiere un esfuerzo consciente, una voluntad de explorar las profundidades del inconsciente y una disposición a abrazar la propia imperfección. ¿Qué significa abrazar la propia imperfección? Significa reconocer que todos cometemos errores, que todos tenemos defectos y que nadie es perfecto. Significa dejar de lado la necesidad de ser perfecto y empezar a aceptarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Significa comprender que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la vulnerabilidad
y en la capacidad de amar y ser amados a pesar de nuestras imperfecciones. Considera el concepto junguiano de la sombra. La sombra representa los aspectos de nosotros mismos que preferimos negar o reprimir, las partes de nuestra personalidad que consideramos inaceptables o vergonzosas. Para un hombre que ha sido condicionado a reprimir sus emociones y a proyectar una imagen de fortaleza y competencia, la sombra puede ser particularmente poderosa. Admitir un error puede ser visto como una confrontación con la sombra, una admisión de que no es tan perfecto como cree que debería ser. ¿Cómo podemos integrar nuestra sombra? En primer lugar, reconociéndola. Admitió que todos tenemos aspectos oscuros, que todos cometemos errores y que todos tenemos la capacidad de hacer daño. En segundo lugar, explorándola. Intentando comprender de dónde vienen estos aspectos oscuros, qué los desencadena y cómo se manifiestan en nuestro comportamiento. En tercer lugar, aceptándola. Reconoció que la sombra es parte integral de nuestra personalidad y que no podemos convertirnos en seres humanos completos sin integrarla. ¿Por qué es tan importante integrar la sombra? Porque la sombra, cuando no se reconoce ni se integra, puede ejercer una influencia poderosa y destructiva en nuestro comportamiento. Puede manifestarse en la negación, la proyección, la agresividad y, por supuesto, la incapacidad de admitir los errores. Integrar la sombra, por el contrario, nos permite ser más conscientes de nosotros mismos, más compasivos con los demás y más capaces de tomar decisiones conscientes y responsables. Piensa en el concepto estoico del control interno. Los estoicos creían que la única cosa que podemos controlar es nuestra propia mente, nuestras propias acciones y nuestras propias reacciones. No podemos controlar el mundo exterior, las acciones de los demás o las circunstancias que nos rodean. Pero sí podemos controlar cómo respondemos a estas cosas. Admitir un error es un acto de control interno, una decisión consciente de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de aprender de nuestros errores. ¿Cómo podemos cultivar el control interno? En primer lugar, practicando la atención plena, prestando atención al momento presente, sin juzgar ni analizar, observando nuestros pensamientos y nuestras emociones sin identificarnos con ellos. En segundo lugar, practicando la autodisciplina. Estableció metas claras y trabajando para alcanzarlas, incluso cuando sea difícil. En tercer lugar, practicando la virtud, esforzándonos por ser honestos, justos, compasivos y valientes en todas nuestras acciones. La autocompasión es otro ingrediente clave para liberarse de la tiranía del orgullo. La autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad, cuidado y comprensión que le ofreceríamos a un amigo que está sufrido. Significa reconocer que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores y que todos merecemos ser amados y aceptados a pesar de nuestras imperfecciones. ¿Cómo podemos cultivar la autocompasión? En primer lugar, reconoció nuestro sufrimiento. Admitió que estamos pasando por un momento difícil y que está bien sentirse mal. En segundo lugar, recordando nuestra humanidad común. Reconoció que todos sufren, que todos cometen errores y que no estamos solos en nuestra experiencia. En tercer lugar, ofreciéndonos amabilidad, tratándonos a nosotros mismos con la misma compasión y comprensión que le ofreceríamos a un amigo. Considera el impacto que tiene el miedo al fracaso en la dificultad para admitir los errores. El miedo al fracaso puede ser paralizante, impidiéndonos tomar riesgos, explorar nuevas posibilidades y admitir nuestros errores.
Para un hombre que ha sido condicionado a creer que el éxito es la única medida del valor, el miedo al fracaso puede ser particularmente intenso. ¿Cómo podemos superar el miedo al fracaso? En primer lugar, redefinió el éxito. Reconoció que el éxito no se mide por la perfección, sino por el aprendizaje, el crecimiento y la contribución. En segundo lugar, aceptando el fracaso como una parte natural del proceso de aprendizaje. Reconoció que todos cometemos errores y que podemos aprender de ellos. En tercer lugar, centrando nuestra atención en el proceso, no en el resultado. Disfrutando del viaje, sin preocuparnos demasiado por el destino. ¿Qué papel juega la comunicación en la capacidad de admitir los errores? La comunicación es fundamental para construir relaciones saludables y significativas. Una comunicación honesta, abierta y respetuosa puede crear un ambiente seguro donde la vulnerabilidad sea valorada y no castigada. Una comunicación basada en la negación, la justificación y la crítica puede crear un ambiente tóxico donde el miedo y la desconfianza florecen. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación? En primer lugar, escuchando activamente, prestando atención a lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir ni juzgar. En segundo lugar, expresando nuestros sentimientos de manera clara y asertiva, utilizando el yo en lugar del tú para evitar culpar o criticar. En tercer lugar, buscando el entendimiento mutuo, intentando comprender la perspectiva de la otra persona, incluso si no estamos de acuerdo con ella. Piensa en el poder del perdón. El perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, es esencial para liberarse del resentimiento, la amargura y la ira. El perdón no significa justificar el comportamiento, sino liberarnos del peso emocional que nos impide avanzar. El perdón nos permite dejar ir el pasado y abrirnos a un futuro de paz y reconciliación. ¿Cómo podemos practicar el perdón? En primer lugar, reconoció el daño que se ha causado. Admitió que hemos sido heridos y que necesitamos sanar. En segundo lugar, eligió dejar ir el resentimiento. Decidió que no vamos a permitir que el pasado controle nuestro presente. En tercer lugar, ofreció compasión, intentando comprender la perspectiva de la otra persona, incluso si no estamos de acuerdo con ella. En última instancia, la capacidad de admitir los errores es un signo de madurez, de autoconciencia y de fortaleza. Es una demostración de que estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, a aprender de nuestros errores y a crecer como personas. No es una señal de debilidad, sino una prueba de que somos capaces de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué es tan liberador admitir un error? Porque cuando admitimos un error, nos liberamos de la carga de la negación, la justificación y la culpa. Nos permitimos ser auténticos, vulnerables y humanos. Nos abrimos a la posibilidad del aprendizaje, el crecimiento y la conexión. Nos damos permiso para ser imperfectos. Considera el impacto que tiene la autoaceptación en la capacidad de admitir los errores. Cuando nos aceptamos tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nos resulta más fácil admitir nuestros errores. No sentimos la necesidad de defendernos o justificarnos, porque sabemos que nuestro valor no depende de nuestra perfección. ¿Cómo podemos cultivar la autoaceptación? En primer lugar, reconoció nuestras fortalezas, identificando las cosas que hacemos bien y celebrando nuestros logros. En segundo lugar, aceptando nuestras debilidades. Reconoció que todos tenemos áreas de mejora y que está bien no ser perfecto. En tercer lugar, amándonos a nosotros mismos.
tratándonos con la misma amabilidad, cuidado y comprensión que le ofreceríamos a un amigo. ¿Qué papel juega la humildad en la capacidad de admitir los errores? La humildad es la antítesis del orgullo. La humildad implica reconocer nuestras limitaciones, admitir nuestros errores y estar dispuestos a aprender de los demás. La humildad nos permite ser más receptivos a la retroalimentación, más compasivos con los demás y más capaces de crecer como personas. ¿Cómo podemos cultivar la humildad? En primer lugar, practicando la gratitud. Reconoció las cosas buenas que tenemos en nuestra vida y expresando nuestra gratitud por ellas. En segundo lugar, sirvió a los demás, dedicando nuestro tiempo y energía a ayudar a aquellos que lo necesitan. En tercer lugar, aprendió de nuestros errores, reflexionando sobre nuestras equivocaciones y utilizando esas experiencias para crecer y mejorar. Piensa en el concepto de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad, de superar los desafíos y de adaptarse a los cambios. La resiliencia no significa evitar los errores, sino aprender de ellos y utilizarlos como oportunidades para crecer y fortalecernos. La resiliencia nos permite afrontar la vida con coraje, optimismo y esperanza. ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia? En primer lugar, construyo relaciones sólidas, conectando con personas que nos apoyen, nos amen y nos animen. En segundo lugar, cuidando de nuestra salud física y mental. Durmió lo suficiente, comió de forma saludable, hació ejercicio y practicando técnicas de relajación. En tercer lugar, encontrando un propósito en la vida. Definió nuestros valores, estableció metas significativas y dedicando nuestro tiempo y energía a actividades que nos apasionen. En resumen, el orgullo que impide a un hombre maduro admitir sus errores es una armadura construida a partir de miedos, presiones sociales y creencias arraigadas. Pero esta armadura puede ser desmantelada con autocompasión, humildad, resiliencia y una voluntad de abrazar la propia imperfección. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser vulnerable, de aprender de los errores y de crecer como personas. La clave para transformar esta dinámica reside en un cambio de paradigma. Pasar de una cultura de la perfección a una cultura del aprendizaje. Una cultura donde el error no sea castigado, sino valorado como una oportunidad de crecimiento. Una cultura donde la vulnerabilidad no sea vista como una debilidad, sino como una fortaleza. Una cultura donde la autenticidad sea celebrada y donde todos se sientan seguros para ser ellos mismos. ¿Qué significa crear una cultura del aprendizaje? Significa fomentar la curiosidad, la experimentación y la exploración. Significa animar a las personas a tomar riesgos, a probar cosas nuevas y a aprender de sus errores. Significa valorar el proceso tanto como el resultado y celebrar el progreso, incluso cuando no sea perfecto. Considera el impacto que tendría en las organizaciones si se adoptara una cultura del aprendizaje. Los empleados se sentirían más seguros para compartir sus ideas, para expresar sus preocupaciones y para admitir sus errores. La innovación florecería, la productividad aumentaría y la moral mejoraría. Los líderes serían más humildes, más accesibles y más capaces de inspirar confianza. ¿Cómo podemos fomentar una cultura del aprendizaje en nuestras propias vidas? En primer lugar, siendo curiosos. Hacio preguntas, buscando nuevas perspectivas y explorando diferentes ideas. En segundo lugar, siendo experimentales, probando cosas nuevas, tomando riesgos y salió de nuestra zona de confort. En tercer lugar, siendo reflexivos, analizando nuestras experiencias, aprendiendo de nuestros errores y ajustando nuestro enfoque en consecuencia.
¿Qué papel juega la empatía en la creación de una cultura del aprendizaje? La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía nos permite conectar con las personas a un nivel más profundo, comprender sus perspectivas y ofrecerles apoyo y comprensión. La empatía es esencial para crear un ambiente seguro donde la vulnerabilidad sea valorada y no castigada. ¿Cómo podemos cultivar la empatía? En primer lugar, escuchando activamente, prestando atención a lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir ni juzgar. En segundo lugar, poniéndonos en el lugar de la otra persona, intentando comprender su perspectiva, sus sentimientos y sus motivaciones. En tercer lugar, expresando compasión. Ofreció apoyo, ánimo y comprensión. Piensa en el poder de la comunidad. La comunidad puede ser una fuente de apoyo, de inspiración y de conexión. Una comunidad donde nos sentimos aceptados, valorados y comprendidos puede ayudarnos a superar los desafíos, a alcanzar nuestras metas y a crecer como personas. Una comunidad donde la vulnerabilidad es vista como una fortaleza puede crear un ambiente seguro donde todos se sientan libres para ser ellos mismos. ¿Cómo podemos construir comunidades sólidas? En primer lugar, siendo auténticos, mostrándonos tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En segundo lugar, siendo generosos. Ofreció nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro apoyo a los demás. En tercer lugar, siendo inclusivos, invitando a personas de diferentes orígenes, perspectivas y experiencias a unirse a nuestra comunidad. En conclusión, el camino hacia la libertad del orgullo que impide admitir los errores es un viaje de autodescubrimiento, de aceptación y de crecimiento. Requiere un esfuerzo consciente para desafiar las creencias arraigadas, para romper los patrones de comportamiento y para cultivar una nueva forma de relacionarse con uno mismo y con los demás. Pero el resultado vale la pena. Una vida más auténtica, más significativa y más conectada. La verdadera madurez reside en la humildad de reconocer que nos equivocamos, transformando el error en un escalón hacia la sabiduría.